Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando mucho en las redes sociales y que tiene a muchísimos fans con el corazón en un puño. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar sobre Demet Özdemir y las noticias sobre su separación. Prepárense porque esto va a ser un torbellino de emociones y especulaciones, y vamos a intentar analizar todo con la mayor objetividad posible. Antes de que nos sumerjamos en todo este drama, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Tenemos mucho contenido interesante planeado. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Bien, hablemos de Demet. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, ha estado en el centro de atención en los últimos días, pero no precisamente por sus éxitos profesionales, sino por las intensas especulaciones sobre su matrimonio con Oğuzhan Koç. Los rumores de crisis marital han ido creciendo como la espuma, alimentados por pistas sutiles, declaraciones ambiguas y sobre todo por la ausencia de fotografías juntos en redes sociales, algo que en el mundo actual es casi una declaración de guerra. Claro, es importante recordar que las redes sociales no son la vida real, y que muchas veces lo que vemos es una versión muy editada de la realidad. Pero aún así, la ausencia de contenido conjunto, sumada a otras señales, ha hecho que la alarma salte entre sus seguidores. ¿Pero de dónde vienen exactamente estos rumores? Bueno, todo comenzó con algunas fuentes cercanas a la pareja que filtraron información a la prensa del corazón turca. Estas fuentes afirmaban que existían problemas de comunicación entre Demet y Oğuzhan, que estaban teniendo dificultades para congeniar sus agendas y que las discusiones eran cada vez más frecuentes. Por supuesto, como siempre digo, hay que tomar este tipo de información con pinzas. Las fuentes anónimas suelen ser poco fiables y muchas veces están motivadas por intereses ocultos o simplemente por el deseo de generar controversia. Pero en este caso, la persistencia de los rumores y la falta de desmentidos contundentes por parte de la pareja han hecho que la gente empiece a creer que hay algo de verdad en todo esto. Y luego, claro, está el factor de la presión mediática. Demet Özdemir es una figura pública muy querida, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa por la prensa y por sus fans. Esto, sin duda, puede ejercer una gran presión sobre cualquier relación, especialmente si ya existen problemas subyacentes. La constante exposición a los medios, los rumores, las especulaciones, todo eso puede ser muy desgastante para una pareja. Pero volvamos a la supuesta rotura y el llanto a mares que menciona el título. Aquí es donde entramos en terreno aún más especulativo. En los últimos días han circulado imágenes y vídeos de Demet Özdemir en los que aparece visiblemente emocionada, incluso llorando, en lugares públicos. Algunos medios han interpretado estas imágenes como una confirmación de la crisis matrimonial y han asegurado que la actriz está devastada por la posible separación. Sin embargo, es fundamental ser cautelosos con estas interpretaciones. Demet Özdemir es una actriz muy expresiva, y es posible que sus lágrimas se deban a otras razones completamente ajenas a su vida personal. Podría estar atravesando un momento difícil en su carrera, podría estar lidiando con problemas familiares, o simplemente podría estar cansada y abrumada por la atención mediática. Es muy fácil sacar conclusiones precipitadas a partir de imágenes sueltas, sin conocer el contexto real de la situación. Además, hay que tener en cuenta que la profesión de actriz es muy exigente a nivel emocional. Demet Özdemir se ha enfrentado a roles muy intensos a lo largo de su carrera, y es posible que todavía esté procesando las emociones de alguno de sus últimos proyectos. Interpretar personajes complejos puede ser muy agotador, y es comprensible que una actriz necesite tiempo para desconectar y recuperarse emocionalmente. En cuanto a la separación en sí, hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de Demet Özdemir ni de Oğuzhan Koç. Ambos han mantenido un silencio absoluto sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos fans interpretan este silencio como una señal de que la separación es inminente, mientras que otros creen que simplemente están tratando de proteger su privacidad y evitar que los medios sigan entrometiéndose en su vida personal. Personalmente creo que lo más probable es que estén atravesando un momento difícil, pero que aún no han tomado una decisión definitiva sobre su futuro como pareja. Es normal que las relaciones pasen por altibajos, y es importante darles tiempo y espacio para resolver sus problemas.
Además, la presión mediática y la constante atención del público no facilitan las cosas. En este tipo de situaciones, lo mejor que podemos hacer como fans es mostrarles nuestro apoyo y respeto, y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Demet Özdemir es una persona muy talentosa y sensible, y merece que respetemos su privacidad y le demos espacio para lidiar con sus problemas personales. También es importante recordar que las relaciones son complicadas, y que lo que vemos desde fuera no siempre refleja la realidad. No sabemos lo que está pasando realmente entre Demet y Oğuzhan, y es injusto juzgarlos o criticarlos basándonos en rumores y especulaciones. Lo que sí podemos hacer es enviarles nuestros mejores deseos y esperar que puedan encontrar una solución a sus problemas. Si deciden separarse, les deseamos lo mejor en sus caminos individuales. Y si deciden seguir juntos, les deseamos mucha felicidad y fortaleza para superar los obstáculos. En definitiva, la situación actual de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es un misterio, y solo ellos saben lo que está pasando realmente. Nosotros, como espectadores, solo podemos observar y especular, pero siempre con respeto y empatía. En resumen, hoy hemos hablado sobre los intensos rumores de crisis matrimonial entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, las imágenes de la actriz visiblemente emocionada, y la falta de confirmación oficial sobre una posible separación. Hemos analizado las posibles causas de esta crisis, la presión mediática a la que están sometidos, y la importancia de respetar su privacidad y evitar alimentar las especulaciones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una visión más completa de la situación. Recuerden que toda esta información está basada en rumores y especulaciones, y que lo más importante es respetar la privacidad de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado. Si les ha gustado, no olviden dejar su comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre toda esta situación y si creen que Demet y Oğuzhan lograrán superar esta crisis. Y ahora el momento que todos estaban esperando. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado para ustedes, así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen un momento. No corten todavía el vídeo. Porque la historia de Demet y Oğuzhan es mucho más compleja y merece ser analizada con más profundidad. Vamos a adentrarnos en los detalles que quizás se han pasado por alto y a explorar las posibles razones detrás de esta tormenta mediática. Primero, recordemos cómo empezó todo. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç eran la pareja ideal, la encarnación del amor en el mundo del espectáculo turco. Su relación, que se hizo pública hace apenas un par de años, fue recibida con entusiasmo por sus fans. Él, un reconocido cantante y compositor, ella, una actriz en la cima de su carrera. Juntos parecían invencibles, la combinación perfecta de talento y carisma. Su boda, celebrada con bombo y platillo, fue un evento que paralizó Turquía. Las revistas de moda y del corazón se llenaron de fotografías de la novia radiante, con vestidos espectaculares y una sonrisa que iluminaba la pantalla. Parecía el comienzo de un cuento de hadas. Los seguidores de ambos artistas se frotaban las manos, anticipando una vida llena de éxitos y felicidad para la pareja. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, la perfección es una ilusión. Detrás de las cámaras y de los flashes, las relaciones enfrentan desafíos que el público no siempre ve. Y parece que el cuento de hadas de Demet y Oğuzhan ha tropezado con una realidad mucho más complicada. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cuáles son los problemas que han llevado a esta aparente crisis matrimonial? Más allá de las supuestas dificultades de comunicación y las agendas incompatibles, podría haber factores más profundos en juego. Una de las teorías que circula con fuerza es la presión constante de los medios y de los fans. Demet Özdemir es una figura pública muy expuesta, y su vida personal está constantemente bajo el escrutinio de los medios. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus declaraciones es interpretada, y cada una de sus fotografías es diseccionada hasta el más mínimo detalle. Esta constante vigilancia puede ser asfixiante y puede generar tensiones en cualquier relación. Imaginen por un momento estar en su lugar.
Cada vez que salen a la calle son perseguidos por los paparazzi. Cada vez que publican algo en redes sociales, reciben miles de comentarios, muchos de ellos críticos o incluso ofensivos. Cada vez que tienen una discusión con su pareja, corren el riesgo de que la prensa lo publique al día siguiente. Es una presión enorme que puede desgastar incluso a las parejas más sólidas. Además, la profesión de actriz es muy demandante a nivel emocional. Demet Özdemir ha interpretado roles muy diversos a lo largo de su carrera, y muchos de ellos han requerido una gran carga emocional. Es posible que esta exposición constante a emociones intensas haya afectado su estado de ánimo y su capacidad para lidiar con los problemas cotidianos de una relación. Otro factor que podría estar influyendo en la situación es la diferencia de personalidades entre Demet y Oğuzhan. Aunque ambos son figuras públicas exitosas, tienen estilos de vida y prioridades diferentes. Demet es conocida por su energía y su extrovertida personalidad, mientras que Oğuzhan es más reservado y tranquilo. Estas diferencias, que al principio pudieron ser atractivas, podrían haber generado conflictos a largo plazo. Además, no podemos descartar la posibilidad de que existan problemas de fondo en la relación, como celos, inseguridades o falta de confianza. Estos problemas son comunes en muchas parejas, y pueden ser difíciles de superar si no se abordan de manera adecuada. La falta de comunicación, la incapacidad para expresar los sentimientos y la falta de compromiso pueden agravar estos problemas y llevar a una crisis matrimonial. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Solo Demet y Oğuzhan saben realmente lo que está pasando en su relación. Pero es importante analizar todas las posibles causas de esta crisis, para entender mejor la situación y evitar sacar conclusiones precipitadas. Volviendo a las imágenes de Demet visiblemente emocionada, es fundamental recordar que las lágrimas no siempre son sinónimo de tristeza o desesperación. A veces las lágrimas son una forma de liberar emociones reprimidas, de expresar frustración o de simplemente descargar el estrés acumulado. Es posible que Demet esté atravesando un momento difícil, pero eso no significa necesariamente que su matrimonio esté llegando a su fin. Además, hay que tener en cuenta que Demet es una actriz muy expresiva, y que sus emociones pueden ser más intensas que las de otras personas. Su profesión la obliga a conectar con sus emociones y a expresarlas de manera auténtica, lo que puede hacer que parezca más vulnerable o dramática de lo que realmente es. En cuanto al silencio de Demet y Oğuzhan sobre el tema, es comprensible que quieran proteger su privacidad y evitar que los medios sigan entrometiéndose en su vida personal. Las parejas famosas a menudo optan por mantener silencio sobre sus problemas matrimoniales, para evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Este silencio no significa necesariamente que la separación sea inminente, sino que simplemente están tratando de manejar la situación de la manera más discreta posible. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es imposible predecir lo que va a pasar con Demet y Oğuzhan. Podrían reconciliarse y superar sus problemas, podrían separarse y seguir caminos diferentes, o podrían simplemente continuar viviendo como hasta ahora, lidiando con los altibajos de su relación. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede, respetando su privacidad y evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Independientemente de lo que decidan hacer, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç merecen nuestro apoyo y respeto. Son dos personas talentosas y exitosas, que han contribuido mucho al mundo del entretenimiento turco. Su vida personal es asunto suyo, y no tenemos derecho a juzgarlos ni a criticarlos por las decisiones que tomen. Lo que sí podemos hacer es enviarles nuestros mejores deseos y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Si deciden separarse, les deseamos que puedan superar este difícil momento y seguir adelante con sus vidas. Y si deciden seguir juntos, les deseamos mucha fuerza y perseverancia para superar los obstáculos y construir una relación sólida y duradera. En conclusión, la situación actual de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es un misterio, y solo ellos saben lo que está pasando realmente. Nosotros, como espectadores, solo podemos observar y especular, pero siempre con respeto y empatía. Recordemos que las relaciones son complicadas, y que lo que vemos desde fuera no siempre refleja la realidad. No juzguemos ni critiquemos, sino que simplemente enviemos nuestros mejores deseos y esperemos que encuentren la felicidad. Espero que esta reflexión les haya resultado interesante y les haya dado una visión más completa de la situación. Recuerden que toda esta información está basada en rumores y especulaciones, y que lo más importante es respetar la privacidad de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final.
Espero que lo hayan disfrutado. Si les ha gustado, no olviden dejar su comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre toda esta situación y si creen que Demet y Ouzhan lograrán superar esta crisis. Y ahora el momento que todos estaban esperando. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado para ustedes, así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que hay futuro para Demet y Ouzhan? Quiero saber qué piensan.